Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio, un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto. Bien, muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos ya en esto que es su programa y que también es nuestro programa. A esto le llamamos Reflexiones con Roberto Claudio. Ustedes saben que desde ahora y durante los próximos 55 minutos vamos a estar aquí, pues analizando y comentando lo que han sido las principales informaciones de la semana que está por concluir, que por cierto ha sido una semana muy florífera en términos de noticias. Me refiero de noticias importantes, muy importantes, porque noticias siempre tenemos. Señores, en esta semana conocimos de la situación que se está dando a lo interno del partido de gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana. Sigue una especie de hervidero a propósito de algunas declaraciones de determinados funcionarios vinculadas al tópico reeleccionista. Vamos a tocar brevemente esta situación. Veremos también cómo se mantienen las informaciones referentes a la decisión del presidente de la República de enviar una muy buena cantidad de guardias, como decimos nosotros, a la frontera, para tratar de frenar el paso descontrolado que hay de haitianos hacia República Dominicana sin documentación. Eso ha sido un tema muy caliente, tocado por numerosos sectores productivos, etcétera. Están muy preocupados por esa situación. Hay que referir también los propósitos del Intran, que es el Instituto del Transporte, que procura sacar de algunas vías de la capital, ¿verdad?, una parte de los vehículos que se dedican a este sistema de transporte que denominamos concho, transporte de pasajeros concho, y colocar ahí una especie de transporte masivo, es decir, en minibuses o autobuses medianos más o menos, que no ocupen mucho espacio, pero que vayan más personas. Y naturalmente, si salen de esas vías los famosos vehículos del concho, claro que habrá mucha mayor movilidad, y sobre todo porque hay proyectos, inclusive desde la pasada gestión municipal, de establecer en la ciudad algunas ciclovías y ese tipo de cosas para tener una capital, una ciudad más viables, más funcional en ese aspecto. Hay que referir, ustedes saben que tenemos las secciones meteorológicas, tenemos las económicas, nuestros momentos con Dios, y en el plano internacional no podremos dejar de referir que en Cuba hay elecciones, señores, en muchos años. Va a haber elecciones y se procura incorporar al equipo de gobierno a una nueva generación de cubanos. Ustedes saben que los Castro han dirigido a Cuba durante muchísimos años, un promedio de 50 o 60 años. Bien, y también miren, Hillary Clinton, una personalidad política en Estados Unidos, se siente muy preocupada por la anunciada reunión entre Donald Trump y Pyongyang, esos coreanos. Está muy preocupada por eso. Vamos a hablar un poquito de esos asuntos y por qué no veremos qué pasa con la ADP, que está anunciando huelga, y le están diciendo que tenga cuidado, que no se meta mucho en eso de huelga. Bien, hay muchos temas que pudiéramos manejar, ya lo decíamos al comienzo. Es una semana muy florífera en términos de importantes noticias. Agarraron preso al hermano del muchacho ese que se acusa de matar a la menor, ¿cómo se llama? Evelyn Peguero, y así por el estilo. Ustedes saben que antes de entrar en el desarrollo del programa, nosotros lo colocamos, ¿verdad?, en manos de la buena voluntad de Dios. Y para ello siempre tenemos, pues a una persona con la que conversamos sobre la palabra de Dios. Hemos procurado hacerlo en esta ocasión un tanto diferente, pero en lugar de colocarnos en un espacio, hemos salido a la calle con las cámaras a preguntarle a la gente qué opina de la palabra de Dios. Y he aquí
uno de nuestros primeros participantes. Nos encontramos con Domingo Grullón, que él nos tiene en el día de hoy nuestro momento con Dios. También estuvimos en barberías y así por el estilo. De manera que vamos a nuestro momento con Dios. Adelante, señor director. En Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, ustedes saben que en estos últimos días hemos procurado hacer esta sección en las calles. Nos hemos ido a la calle para conversar con la gente acerca de la palabra de Dios, no necesariamente un estudio de televisión. Y por ello nos encontramos en este lugar con Milcíades Brand, quien es un seguidor de la palabra de Dios, y queremos que sea él que nos haga nueva vez, nos dé su parecer, ¿verdad?, sobre la Biblia. ¿Qué es lo que la gente tiene como concepción de que le dice que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella está la salvación? Explíquenos eso. Mira, lo que sucede es, la palabra de Dios, cuando tú examinas la Biblia te darás cuenta que dentro de todos los libros es el único libro, el libro más perfecto que hay. Es el libro más perfecto que hay. Y cuando tú observas, lo hace un contraste con la palabra, con la realidad misma de la vida diaria, te darás cuenta que la Biblia es un recuento de todo lo que ha ido pasando en la trayectoria de la humanidad. Es decir, por eso hay un capítulo de la Biblia, diría yo, no sabría cómo decirle, un libro que le llaman el Eclesiastés, donde dice que todo está hecho. Que todo tiene su tiempo y que todo, no hay nada nuevo debajo de la tierra. Es una repetición lo que hay de todo lo que fue antes, es hoy. Todo está hecho bajo el sol. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Muy bien, nosotros nos gustaría que, como tú tienes mucho tiempo en la palabra, en los caminos, como dicen los evangélicos, nos dé un ligero mensaje sobre qué hacer, qué hace la población, qué puede hacer la población para enfrentar todos estos males que nos están llegando en los últimos tiempos. Bueno, yo le sugiero a la humanidad que se acerque a Dios, que es el único que puede dar libertad, darle idea al ser humano para que pueda seguir conduciéndose el tiempo, sea largo o pequeño, que le permita a Dios estar aquí en la tierra. Porque todo lo que hay aquí en la tierra es de Dios. Yo le decía ahorita a un amigo mío, digo, mira, a veces uno le tiene miedo a la muerte, pero la muerte aquí se muere el viejo, se muere el niño y se muere el joven. No importa la edad, lo único necesario que el ser humano debe tener es la realidad de que un día tiene que partir y va a tener que darle cuenta a Dios. Todo el mundo va a dar cuenta a Dios el día de su partida de esta tierra. Y hay que prepararse para ello. Y ello. Obligatoriamente hay que prepararse. ¿Cómo? A través de la palabra. Escudriñar las Sagradas Escrituras, eso mismo dice la Biblia. Escudriñar las Sagradas Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna. O sea, tenemos que escudriñar, tenemos que leer para aprender, porque el que no lee no tiene derecho a la palabra. O sea, no hay conciencia de lo que se está haciendo si tú no tienes conocimiento. Ya. Hay un momento en que se dice, o se insiste mucho en la Biblia, como se dice, Cristo viene. La gente dice, bueno, se está diciendo que Cristo viene desde tiempos inmemoriales. Entonces la gente como que si tuviera, en el peor de los casos, alguna duda de que realmente Cristo vaya a llegar. ¿Qué nos dicen ustedes sobre ese particular? Bueno, según dice el libro de Mateo 24, cuando tú lo lees, tú te darás cuenta que es algo real. ¿Por qué? Porque Mateo te habla de que en los últimos tiempos, cómo iban a venir estos tiempos, y que la cosa iba a ir de mal en peor, que vendrían engañadores, burladores. Por eso es que tú ves tanta gente dejándose engañar por un sinnúmero de gente en la calle. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que sucede. Cuando tú leas Mateo 24 te darás cuenta que Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos, porque hablo de terremotos, guerras en diferentes lugares. Son cosas que se están pasando a diario. Ya. No hay los tsunamis. Ahora mismo lo que tenemos que hacer. Mercedes, gracias por permitirnos traer la palabra de Dios a nuestros amigos televidentes. Señores, vámonos a la pausa y quédese ahí, que volvemos en un momentito nada más. No se mueva de ahí. Estamos en Reflexiones con Roberto, en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio.
siempre preocupa a toda la colectividad el hecho de que en el partido de gobierno, en el partido cuyos miembros son los funcionarios del gobierno, los que dirigen el Estado, pues haya algún tipo de dificultad, porque suele afectar en alguna medida lo que es precisamente el desenvolvimiento del gobierno. Es penoso, eso es lo que suele ocurrir. Afortunadamente, no aparece en estos momentos ninguna afección a la gestión del gobierno, pero en el pasado ha ocurrido. Recordemos, por ejemplo, los pleitos que se daban en el PRD cuando gobernaba, con Atuey de Camps y Maslutas en el Congreso y Atuey en el Palacio, y no te apruebo Madrigal, porque con Madrigal me gana la convención, y había una serie de cuestiones en ese sentido. Es decir, ahí se afectaba al gobierno. Afortunadamente ahora no se ha visto este tipo de cosas, pero preocupa de todas maneras a la colectividad que haya dimes y diretes entre miembros del partido de gobierno, porque al mismo tiempo son funcionarios del gobierno. Y hemos visto que una de las últimas noticias que ha ocupado la atención de toda la colectividad es el hecho de que un funcionario del gobierno del Palacio, Roberto Rodríguez Marchena, ha referido algo a propósito de la reelección. Dijo que el presidente Danilo Medina es favorecido para la reelección por algún sector, y el amigo que está en pantalla, Franklin Almeida Rancier, le respondió en algún tuit y le dijo que Roberto Rodríguez Marchena no es vocero del PLD para estar opinando sobre como asuntos de reelección, que eso es asunto del PLD. De manera que así comenzaron las cosas en ese sentido. Vamos a ver, que nos parece que tenemos meteorología ya por acá. Vamos a ver. Buenas tardes. Bueno, Rafael nos va a ayudar a resolver lo de meteorología. Mira a ver si tenemos a meteorología en línea. Bueno, pues, Marchena. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. Bien, ¿con quién hablamos? Habla con David Chacón. Chacón, ¿cómo va todo? Bien, todo bien. Gusto de oírte. ¿Cómo está la meteorología? La meteorología está excelente. Tenemos un ambiente meteorológico estable durante el fin de semana, lo que resta del fin de semana. Ah, pues eso está bien. Es decir, la gente puede irse a la playa a montar su tablet, a montar su esquí y esa cosa. Efectivamente. Ah, pues mira. Con nubes dispersas. Bien. Ha prevalecido en todo el país. Bien. ¿Y cómo va? Lluvias que son provocadas por qué? Las lluvias que puedan ocurrir serán muy débiles y serían provocadas por el viento, por el arrastre del viento. Ok. El nuboso del viento, sí, pero serían muy, muy escasas. Tú sabes que ayer y hoy estaba más o menos, hubo un día que amaneció que parecía que iba a llover mucho y sin embargo el día fue aclarando. No obstante, el frío siempre se mantiene en la madrugada. ¿Es más o menos la misma situación que esperamos para fin de semana? Para lo que resta del fin de semana, efectivamente. Ya para el domingo y lunes seguiremos igual que en estos días anteriores. Ya. Escasas lluvias. ¿Y ya qué? Va a comenzar a sentirse la temperatura un poco más alta. Ok. Ya que ya se está yendo el invierno. Se nos está yendo el invierno. ¿A ti no te gusta el invierno, Chacón? Claro que sí, a quien no le gusta el invierno. Uno se arropa mejor en la casa. Claro que sí. Bien, entonces en términos generales, para fin de semana, las personas deben entender que tenemos buen clima, ¿no? Buen clima, condiciones de buen tiempo sobre el país durante el resto del fin de semana, efectivamente. Bien. Un anticiclón ahí al norte está limitando los desarrollos nubosos y las lluvias. ¿Cómo no? Gracias, Chacón, por esas valiosas informaciones. Yo sé que hay mucha gente que te lo va a agradecer. Bien, Roberto, siempre. Bien, un placer, Chacón. Bueno, pues ahí estaba nuestro amigo Chacón de la Oficina Nacional de Meteorología, dándonos a conocer cómo va a ser las condiciones del tiempo en este fin de semana. Yo le decía entonces que no es bueno estos dimes y diretes a lo interno del partido de gobierno. Alguien dice que palabras traen respuesta, otros dicen el que dice lo que quiere oye lo que no quiere, y así hay muchísimo adagio en ese sentido, pero el mejor es el que dice que los trapos sucios se lavan en casa. Si hay algún problema, resuélvanlo a lo interno, no tienen que estarse manejando este tipo de cosas, pero también, bueno, Franklin Almeida es un hombre de mucho respeto a lo interno del PLD, es uno de los fundadores del PLD, de lo que se fue con Don Juan del PRD para fundar ese partido, y como él dice, bueno, Roberto Marchena no es vocero del PLD para hablar de reelección.
no sé, lo que quiero significar nosotros como reflexiones, lo que entendemos es que debe procurarse que ese dimes y diretes no se extiendan, porque los medios de comunicación, como dice la gente en la calle, a los periodistas les encanta eso. Ahí es un caldo de cultivo para los medios y se mantiene entonces la palestra y a veces se hace un mare magnum más allá de lo que debe ser por cualquier cosa. Así que tengan cuidado los periodistas, ¿no? Déjense de eso. Yo quiero no dejar de referir al mismo tiempo, que ustedes saben que fue una noticia también que copó mucho la atención en estos días, la problemática de la frontera. El presidente de la República, bueno, pues en el discurso que pronunció frente a en la Asamblea Nacional, dio cuenta de que iba a enviar más militares a la frontera, iba a dotar la frontera de nueva tecnología, nuevos vehículos, todoterreno, en fin. ¿Con qué propósito? Bueno, para frenar lo que se ha denunciado como un cruce descontrolado de personas haitianas indocumentadas que no tienen la autorización para entrar al país si están aquí en territorio dominicano de forma ilegal. Los famosos indocumentados, es a lo que le llaman la migración ilegal. Entonces, bueno, esto se ha puesto tan difícil en los últimos tiempos con esta migración ilegal que numerosos sectores productivos ya, bueno, pues habían estado quejándose, se están quejando entre ellos, el sector hotelero, que en un momento ellos dicen que contratan solo mano de obra extranjera pero legal, pero en el caso de algunos haitianos en la región este, por ejemplo, ya comienzan los hoteleros a decir que le tienen las inmediaciones, ¿no?, de los hoteles arrabalizados. Entonces ahí ya comenzaron a quejarse y están permanentemente denunciando esa situación en el interés de que las autoridades tomen medidas sobre ese particular. Ya les hemos dicho, aquí hubo jueces, por ejemplo, del Tribunal Constitucional que han advertido que esa migración descontrolada de ilegal en República Dominicana es más peligrosa contra nuestra soberanía que el problema droga, que el problema delincuencia, que el problema educación, que todos los problemas, y que no se puede estar observando esto como que nada pasara. Bueno, una situación delicada, esa migración ilegal que está penetrando a República Dominicana y que hay que pararla. De ahí la decisión del jefe del Estado, el presidente Danilo Medina, como hemos dicho, de anunciar en su discurso del 27 de febrero, el Día de la Independencia, conmemorando la independencia, bueno, pues toda una serie de medidas para frenar eso. Y esa gran cantidad de militares y medidas adoptadas ahí, bueno, pues se están aplicando. Magnífico que se estén aplicando. ¿Por qué? Bueno, pues porque es importante que se responda a los reclamos de la población para que se detenga esta migración descontrolada. Ahora bien, ¿qué ha preocupado alrededor de esa situación? Además, óiganme, señores, hay una persona en Estados Unidos propuesta por el presidente de los Estados Unidos para ser embajadora de Estados Unidos aquí en República Dominicana. Esa señora, presentada a la prensa, lo primero que dijo, lo primerito, es que ella viene a defender los apátridas que están aquí en República Dominicana. Oye, una actitud que despertó de inmediato la repulsa de amplios sectores aquí en República Dominicana, de congresistas, de dirigentes políticos, de muchísimos sectores, como una persona que todavía no es la embajadora oficial, porque tiene que enviarse el placet y ser aprobado por el Congreso y todo eso. Pues ella lo primero que se despacha es que ella viene a defender a los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional. No me diga, entonces el Tribunal Constitucional no tiene razón a emitir esa sentencia que se dictó y todo lo que se ha hecho. Ustedes recuerdan todo lo que se ha hecho aquí para favorecer a una gran cantidad de nacionales haitianos que habían aquí y que hay de manera ilegal para regularizarlo. Y esa mujer con lo primero que se despacha es que viene a meter la cuchara en ese asunto, o como si no tuviéramos razón las autoridades en lo que están haciendo. Óigame, se encontró congresistas, diputados, senadores que de inmediato dijeron que es una injerencia. Eso es una injerencia de ella
de pretender venir como a decir que viene a resolver la situación a un grupo de apátridas. ¿Cuáles apátridas hay aquí? Porque lo que ella no dice es cómo maneja Estados Unidos la problemática de la migración mexicana hacia los Estados Unidos, que no quieren dejar ni niños que pasen por ahí, etcétera. Y Donald Trump, su presidente, el presidente que la está mandando para acá, lo menos que quiere instalar en la frontera es un muro. El muro de Donald Trump. Y entonces ella entiende que aquí sí tienen que pasar como quieran. Miren el movimiento que hay aquí en República Dominicana por esa migración ilegal. Y lo primero que dice la futura embajadora de Estados Unidos, que ella viene a resolver el problema de ese grupo de apátridas. Oye, hay problemas serios. Ella, al final de cuentas, ya andan por ahí una gran cantidad de personas con calidad. No Juancito Trucupey hablando de la esquina, personas con calidad, como congresistas, he dicho, jueces, ese tipo de cosas, dicen que ella es pasible de ser rechazada como embajadora aquí. Y el país tiene calidad para ello. Porque es que ella obvia que sus declaraciones se convierten en, ¿cómo se llama? En derecho esto, la descalifica para ser embajadora, pues ella viene tomando por adelantado posición en contra del país, porque es que una ley de un tribunal del país es el país mismo. Entonces tú te mandan aquí, lo primero que hace es ir contra ese país. Yo no sé cuál es su nivel, con el perdón de la señora embajadora y todo el respeto que merece, amén, etcétera, etcétera. Pero por Dios, así no. Así no, de manera que prepárense que vamos a tener otros representantes de Estados Unidos en el país con ese tipo de problemas. Y a las autoridades también, la población dominicana está atenta porque la gente anda pidiendo en todos los programas que las autoridades comiencen a rechazarla desde ahora. Las autoridades que pongan el oído en el corazón del pueblo, como dicen algunos políticos por ahí, para que se den cuenta cómo ha reaccionado la gente frente a esa declaración de esa embajadora o de esa posible embajadora. Porque bien podría por adelantado el Congreso decir, no lo aceptamos. Porque usted por adelantado está diciendo, usted va para la casa del camarógrafo, un amigo nuestro aquí, el que nos ayuda con la cámara. Yo voy para su casa y desde ahora estoy diciendo que el café que sirven en su casa es un café aguado, que lo dan sin azúcar, o con azúcar prieta o azúcar blanca. Pero no vaya a la casa entonces. Si tú no quieres el café que hay ahí, no. Es decir, tú no puedes, a donde vas a ir, comenzar a hacer una crítica impropia por demás. Eso acontece. Vamos de todas maneras a ver en qué terminan las cosas, pero ya lo saben, esa embajadora, de ser definitivamente acreditada aquí en República Dominicana, presagia que va a ser una embajadora conflictiva, como otros que hemos tenido anteriormente. Quiero, en ese mismo tenor, ya que estamos hablando en Estados Unidos, recordar que Hillary Clinton, y esto a nivel de noticias internacionales, ha mostrado mucha preocupación, que eso debería interesarle más a Donald Trump, que está enviando gente para acá en esa forma. Gente con ese tipo de actitud. Dice la Hillary, que ustedes saben que compitió con Clinton por la presidencia de los Estados Unidos. Y se creía que ella iba a ganar. Bueno, hay problemas ahí que a lo mejor ni nos metemos, ¿verdad? Porque ahora las investigaciones sobre las presuntas interrupciones o como se inmiscuyó o se habría inmiscuido Rusia para que no ganara Hillary, sino Clinton. Hay problemas, pero ni modo, porque todo el mundo, óigame, todo el mundo entendía que ella iba a ser, esa señora que está en pantalla, esa iba a ser la presidenta de los Estados Unidos. Y se aduce que por una mármara que le hicieron, se aduce, dicen algunos, quien es presidente Donald Trump. Bueno, pero ni modo, ahora ya sacó más votos, face to face, cara a cara, uno por uno que Donald, que Trump. Lo que acontece, que allá, ustedes saben que la votación no son nominales como aquí, sino que es por bloques, por sectores. Hay poblaciones cuyos votos valen más que los de otros y punto. Entonces, en el marco de lo que dijo Hillary, esa reunión que se ve venir entre Donald Trump y Pyongyang, el gobernante norcoreano, ¿verdad? Ella no la ve bien. Esta mujer que tiene mucha experiencia en materia de política internacional, ella comenzó a hostigar, a criticar la política internacional de los Estados Unidos. Y ella sabrá por qué lo hace. Ella ha recorrido todos esos países cuando ocupó la posición esta de representante de los Estados Unidos en toda esa parte diplomática. De manera que vamos a prestarle atención a cómo se desenvuelve ese tirijada que va arrancado ahí
con Donald Trump. Al mismo tiempo, en el plano internacional, debo decirle que hay elecciones en Cuba y que se entiende que en Cuba por primera vez se está procurando que haya una nueva generación en la administración del Estado cubano. Los Castro parece que le van a dar chance a las nuevas generaciones y lo van a dejar pasar poco a poco. Bueno, pues eso está muy bien. Vamos a ver en qué termina todo eso. Nosotros desde aquí le deseamos el mejor de los éxitos a esta apertura democrática cubana. Qué bueno que así sea. Otro de los temas que nosotros hemos visto que ha llamado mucho la atención en estos días es el asunto de los carnavales, señores, que vamos a tener carnaval en estos días para muchos ratos. Mañana, domingo, hay carnaval en Santo Domingo Norte. Entonces, ya ustedes saben, aquí en la capital hubo un carnaval que, bueno, mucha gente dice que pasó sin ton ni son, que no lo sintieron, pero se dio, y el carnaval vegano ya ustedes saben. Y la verdad es que en los últimos tiempos los carnavales han estado, no sé, quizá porque ya uno a esta edad medio se queda un poco más tranquilo, pero no lo hemos sentido como en otras ocasiones, que llaman muchísimo la atención y se mantienen en la palestra. De manera que de eso se trata en este primer bloque. Queríamos hacer ese tipo de comentarios. Nosotros vamos a ir ahora a la pausa y vamos a recordarles que al regreso, bueno, pues tendremos, además de otros comentarios sobre diversas noticias, también tenemos la sesión económica, en donde nuestro gran amigo Emiliano Espinal, bueno, pues hace algunas recomendaciones, o las recomendaciones del lugar a propósito del periodo en que estamos, para que la gente atienda bien cómo debe reaccionar en estos días frente a la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no? Emiliano es experto en leyes impositivas, y en estos días esto del pago de los impuestos y ese tipo de cosas, eso está a la orden del día. En esta sección, pues Emiliano Espinal le va a dar los detalles de cómo manejarlos. Vamos a la pausa y regresamos entonces en un momentito nada más. Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Miren, en este último segmento del programa es que nosotros manejamos las económicas, que ustedes saben la especialidad de nuestras económicas. Permítame, sin embargo, previamente darle cuenta de lo que acontece en el sector educativo. Hay un problema un tanto difícil. Resulta que es harto conocido que los profesores aglutinados en la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, estaban en desacuerdo con los nombramientos de unos funcionarios de educación, es decir, directores regionales y ese tipo de cosas. ADP entendía que debían hacerse de una manera y el ministerio, con su ministro a la cabeza, entendía que tenía calidad para hacerlo de como lo hizo al final de cuentas. Y eso generó amenazas de que si paralización de docencia, de que no paralización. Unos sectores han estado apoyando a la ADP, otros han estado apoyando al ministerio, en el entendido de que el ministerio como tal, siempre que no sea parte de las leyes, tiene facultad para hacer lo que tiene que hacer. Y otros en el entendido de que a los maestros también hay que hacerle caso, en fin. Pero hay una situación que no debe darse. Es el hecho de que esa amenaza de paralizar las clases y no dar clases más, eso no puede ser. Fíjense de eso. A los maestros que entiendan bien que este asunto de estar paralizando cada vez más las clases, a quien perjudica es a nuestros futuros profesionales, porque menos clases reciben, menos orientación en todos los sentidos. De manera que lo que ellos deben recibir es cada vez más clases, para que sean mejores profesionales en el mañana, no cada vez menos clases. ¿No le parece a usted que por un asunto de interés individual estos profesionales tengamos profesionales mediocres? Pero nada, por ahí las cosas. Hay otros temas, pero nosotros nos da Emiliano Espinal a propósito de lo que son las leyes impositivas de la Dirección General de Impuestos Internos. Adelante, señor director. Bueno, parece que no está en Cube, ¿verdad?
vamos a esperar que se coloque en queue la sección económica, porque Emiliano tiene algunas recomendaciones. Como le hemos dicho en estos días, pues siempre hay nuevos compromisos que cumplir frente a la DGII, la Dirección General de Impuestos Internos. Los comerciantes, que hay unos formularios, que si el RI, yo, yo no conozco, a mí a veces me dejan bobito con este tipo de cosas, que el formulario R1, que el formulario que sé yo qué, y tiene que pagar tal cosa. Lo que yo sí le advierto es, atiendan a la DGI, porque cuando uno no cumple con eso, tiene problemas. Adelante, señor director. Es nuestra sección económica, contribuyente y sociedad, a cargo del licenciado Emiliano Espinal, quien la semana pasada nos estuvo hablando de unas normas ahí que tienen que ver con la persecución del asunto de lavado, ese tipo de cosas. Y a mí me gustaría que él nos complemente las ideas que tenía, que iba llevando, ¿verdad?, la semana pasada, porque el tiempo se nos agotó. Emiliano, ¿cómo andan las cosas? Bueno, estamos bien. No, realmente, Roberto, esta ley 155-17 ha revolucionado y va a seguir revolucionando al país con respecto a en su aplicación. Y estamos hablando de que la Dirección General de Impuestos Internos, como parte de los entes reguladores de la aplicación de esta ley, emitió 5 normas. Pero vamos a hablar de la norma número 1. Esta norma número 1, el ámbito de aplicación de la ley tiene que ver con los sujetos obligados no financieros. ¿Quiénes son esos? Porque recordemos que los financieros están en la banca, están todo esto. Sujetos regulados no financieros. Sujetos obligados no financieros. Aquí entran los abogados, los notarios, los contadores y lo que están específicamente nombrados dentro de la ley. La empresa de factoraje. De manera independiente, me imagino. Sí, claro. Porque si no, entonces están en una empresa y punto. Tienen que ser de manera independiente. Okay. Entonces, los abogados, notarios, contadores y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre la siguiente actividad: de compra, venta o remodelación de un inmueble. Administración del dinero, valores, otros bienes del cliente. Tú sabes que muchas veces el cliente dice, no, tú me... a ustedes los abogados, a los notarios, le dicen, ustedes, manéjame estos recursos. Administración de las cuentas bancarias de ahorro o valores. Organización de contribución para la creación, operación o administración de empresas. Es decir, cuando vaya a constituir la empresa, tiene que saber de dónde viene ese cliente tuyo y todo lo que es. En los fondos. Creación, operación, administración de personas jurídicas u otra estructura jurídica y compra y venta de entidades comerciales. La constitución de personas jurídicas, es decir, constitución de compañía, su modificación patrimonial por motivo de aumento o disminución del capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales. Actuación como agente de creación de personas jurídicas. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio, una sociedad o una posición similar con relación a otra persona jurídica. Provisión de un domicilio registrado, domicilio, es decir, cuando tú le dices pon tu dirección en mi oficina. Actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista nominal para otra persona, es decir, que prestan nombres, por decir así. Mira, también tiene que ver mucho con la persona políticamente expuesta. ¿Y quiénes son la persona políticamente expuesta? Ahí tenemos cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado durante los últimos 3 años altas funciones públicas por elección o nombramiento ejecutivo en un país extranjero o un territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye pero no se limita a jefe de Estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos. Es decir, todas esas personas son políticamente expuestas que tienen que ver con... Hay algo importante que no quiero que se me pase, y es que estos profesionales y estas oficinas de abogados, de contadores y todo esto, tienen que tener un oficial de cumplimiento, que es aquel que... De contadores. ¿Eh?
Nacional de Contadores. Sí, y abogados, y notarios. Ahí está la tuya. Sí, sí. Tienen que tener un oficial de cumplimiento, que es el que va a ser la persona que tiene que conocer su cliente, tiene que saber de dónde viene y tiene que reportar a la unidad de análisis financiero, UAF, que es la unidad reguladora, tiene que reportar aquellas operaciones que la ley establece pueden ser sospechosas. Ya. Bueno, señores, la verdad es que satisface saber que las autoridades, bueno, pues tienen por lo menos marcos regulatorios, ¿verdad? Un marco regulador de lo que ha de ser la persecución a cualquier acción que implique una acción delictiva por el área de los lavados de activos. Porque el problema radica en que para muchísimas cosas a veces se vive improvisando. No, aquí ya no se va a improvisar. Tenemos ley. Sí, existía una ley, Pero esta es una ley más ampliada y cumple con los requisitos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene que ver con la de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. para que la gente Y de armas de destrucción masiva. armas de destrucción masiva también. Para que después la gente no se queje. Que no. Chequee la ley y fíjese cómo se va a manejar. ¿De acuerdo? La ley y las normas emitidas por la Dirección General de Impuestos La ley, Internos. esa es la ley. No. Está la ley como marco general. Las normas van específicas por renglones. Amén. Señores, el próximo sábado, a esta misma hora, Emiliano Espinal estará nueva vez dándole detalles importantes de lo que son las relaciones que tiene usted con la Dirección General de Impuestos Internos, un organismo con el que no debemos de cuidarnos, porque en el momento menos pensado, Emiliano, tenemos problemas. En el menos pensado y en el más pensado. En cualquiera puede tener problemas. Lo que hay que cumplir con sus obligaciones tributarias. Cumplir con las obligaciones tributarias. Vamos a la pausa y regresamos en un momentito. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Yo me quedo riendo porque yo le digo a Emiliano, en el momento menos pensado, el que se descuida, en el momento menos pensado tiene problemas con impuestos internos. Y Emiliano me dice, no, y en el más pensado también. Es decir, con impuestos internos hay que estar, mire, como dice la juventud en las esquinas, mosca, Isaac, hay que estar mosca, porque hay momentos en que usted va haciendo una vida normal y hay que sé yo qué, pero resulta que hay un puntito, usted no llevó el pago de tal cosa, no lo pagó a tiempo, se le pasó de mes, y cuando se le pasa de mes, eso le aplican un recargo, y después le aplican, imagínate, debo 10, el recargo por no pagar a tiempo te lo colocó en 12, y después viene lo que es, qué sé yo, cuando usted coge prestado, los intereses de esos 12, y así por el estilo. Es decir, que a veces usted cree que le debe a impuestos internos, para poner un número, 10 pesos, y le dicen, no son 10, son 90 pesos. Eso se le va multiplicando. De eso se trata. Bien, miren, señores, uno de los temas que nosotros decíamos al comienzo que no debíamos dejar de tratar es este anuncio que hizo la Intran, o el Intran, la encargada de eso, Claudia Francesca de los Santos. Ella dijo que ese organismo tiene el propósito, ha encaminado un plan y está trabajando sobre eso, para reducir el número de vehículos del concho en una buena cantidad de importantes vías de la capital, o más bien, diríase, del Gran Santo Domingo. Esto a mucha gente le parece de mucha importancia, porque, y dale, claro que sí. Aquí tenemos un transporte definido en innumerables ocasiones como caótico y en el peor de los casos a merced de que a un grupo de sindicalistas, de lo que sea, por su real antojo, dejen a todo el mundo en la calle sin poder llegar a tiempo a sus trabajos, a sus escuelas, a sus estudios, a sus destinos cotidianos, una huelga, etcétera. Pero no se trata necesariamente ni exclusivamente por eso. Es que usted visita cualquier país, y no va a encontrar eso de que concho, no existe. Eso nada más existe aquí en República Dominicana. El concho, es que no es así.
Entonces lo que procura Francesca de los Santos y su Intran, digo su Intran, ese es el instituto creado que ella dirige, creado por la ley 163-12, 17, perdón, 163-17. Esta ley crea el instituto, ¿verdad? Y retira lo que era la vieja ley 241 que rige el transporte en la República Dominicana, el transporte de pasajeros y esas cosas. Bueno, y se crea el Intran. Pues una de las razones, una de las cosas que se procura comenzar a poner en orden, ese anacrónico sistema de transporte que le llaman concho, en donde un grupo de personas, con el mayor respeto que nos merecen muchos como trabajadores normales que hacen sus cosas bien, pero también está inserto con un grupo de personas que son maliciosas, está metido el tigraje, está metido de todo ahí, andan con bate, andan con de todo, se mal parquean, se atraviesan, y es un caos, es un caos. Yo no quiero ni hablar de eso a veces. Bueno, pues se procura corregir. ¿De qué manera? A algunas vías nodales, Avenida 27 de Febrero, Winston Churchill, Jacobo Masluta, la Kennedy, qué sé yo, por ahí no podrá transitar concho. Esto, yo estoy señalando vías, no digo que esas van a ser, pero es de esas características, las vías por las que no se va a poder meter los carros del concho. Entonces ahí lo que estarán son para el transporte de pasajeros, vehículos para un transporte masivo, es decir, minibuses o cosas parecidas, pero ustedes recuerdan la Onatrate, la famosa Onatrate, cómo habían esos vehículos que la gente comenzó a montarse cómodo. Onatrate recuerda un inicio como el metro casi, que eran cortos para entrar por cualquier vía, poder doblar, porque los autobuses no, autobuses son un problema, pero la gente comenzó a bien aprender a utilizar el bus como transporte masivo de pasajeros y sacaba de las calles todo un paquete de vehículos, muchas veces rotos, destartalados, que le rompían la ropa a la gente. Usted se montaba con un pantalón blanco y salía con una mancha en el trasero, o una camisa blanca, toda sucia, todo bajado, porque esos eran los vehículos que estaban ahí, usted tenía que montarse o llega tarde al trabajo. Entonces, ahora el propósito es, cuando ellos logren ese objetivo, y nosotros les apoyamos, apoyamos no el que se perjudique a ningún trabajador, porque inclusive el plan se está haciendo en coordinación con los sindicatos de esos choferes, para que vayan a donde tienen que ir y se retiren de donde hay que retirarlo. ¿Me explico? Entonces, lo que habrán serán ese tipo de vehículos masivos, de transporte masivo. No es un carro para 6 personas en el hipotético caso de cuando se llenan, que a veces recorren la calle vacía. No, hay un minibús para 18, por ejemplo, y no hay 6 carros. ¿Cuántos son? 3 por 6, 18. En lugar de esos 3 carros de concho cruzándose y atravesándose, ¿entiende? Habrá una guagua que tiene una parada, porque también es eso. Usted no puede estarse donde... Yo salí aquí, yo estoy en esa tienda y salgo a tomar un carro y ahí mismo, pues el carro tiene que venir a pararse ahí. Óyeme, si es una parada que hay 200 metros más allá, el que sale de esta tienda, el que sale de aquella, todos tienen que venir ahí. Porque es muy cómodo. No podemos seguir en esto de que donde yo estoy tiene que venir a pararse el carro de concho. Y un chofer que va ahí y ve a cualquier persona que sale de una vez, óyeme, automático, por instinto, se mete para la izquierda y cuando usted no lo ve todos los vehículos de concho como viven todos chocados. Y así chocan a los carros privados y ese tipo de cosas. Porque ellos nada más piensan en el pasajero. Y usted diría, bueno, se andan buscando su comida, eso hasta cierto punto es lógico. El hecho es que ese sistema es sumamente negativo y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo sin perjudicar a los que viven de él, en buena ley. Entonces, esa es la idea, la ley 163-17, bueno, pues ya está en vigencia y vamos a hacer voto porque el sistema se establezca de la mejor manera posible
y que las cosas se hagan bien. Señores, de esta manera arribamos al final del programa, recordándoles que nosotros el próximo sábado, cuando su reloj marque las 5 de la tarde, con la voluntad de Dios, vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.